A ver, artritis, artrosis. Suenan muy parecido, ¿verdad? Y para colmo, duelen en el mismo sitio, en las articulaciones. Pero, y esto es lo importante, son dos historias completamente distintas. Es como comparar un incendio con el desgaste natural. Y hoy vamos a ver por qué. Vamos a descifrar qué nos están contando nuestras articulaciones. Vale, empecemos con esta analogía porque es la clave de todo. Pensemos en la artritis como un fuego provocado, o sea, algo que no debería estar ahí, un ataque, una inflamación activa que causa destrucción. Y luego está la artrosis, que sería más como el desgaste de los neumáticos del coche. Es un proceso mecánico, el resultado lógico del uso, de los kilómetros, del tiempo. Fuego contra desgaste. Si nos quedamos con esa idea, ya tenemos la mitad del camino hecho. Así que aunque el escenario sea el mismo, la articulación, lo que pasa dentro, el mecanismo, es radicalmente diferente. Vamos a meternos de lleno en estas dos historias, la del desgaste y la del ataque. Y es que, ojo a esto, qué curioso, la artrosis es una compañera de viaje de la vida en la Tierra. Es tan antigua que se ha encontrado en fósiles de dinosaurios. Es, literalmente, una marca del tiempo. En cambio, la artritis reumatoide, que es la forma más conocida de artritis inflamatoria, es una enfermedad que la ciencia no describió y bautizó oficialmente hasta mediados del siglo XIX. Una es ancestral, la otra, en términos históricos, es moderna. A ver, es importante que nos quitemos de la cabeza la idea simplista de que la artrosis es solo desgaste por el uso. No, no. La visión científica actual es mucho más compleja. Se considera un fallo de la articulación entera, que funciona como un órgano. Es como si la fábrica de reparación de cartílago del cuerpo no pudiera seguir el ritmo de la destrucción. Se degrada más rápido de lo que se repara, y ahí empieza el problema. Y el proceso es casi como una reacción en cadena. Primero el cartílago, que es nuestro amortiguador, se vuelve rígido, pierde elasticidad. Las células que lo reparan, los condrocitos, se van superadas, no dan abasto. Y entonces llegamos al punto crítico. El hueso empieza a rozar directamente contra el otro hueso. Imaginemos el dolor. Como una respuesta un poco a la desesperada, el cuerpo intenta estabilizar la zona creando hueso nuevo. Esos famosos picos del oro, que en realidad solo empeoran la movilidad y el dolor. Y ahora damos un giro de 180 grados, pasamos al otro lado. En la artritis, el problema no tiene nada que ver con la mecánica. Aquí lo que tenemos es un caso de fuego amigo. Nuestro propio sistema inmunitario, el que debería defendernos de virus y bacterias, se confunde, se vuelve loco, por así decirlo, y empieza a atacar el revestimiento de nuestras propias articulaciones como si fuera un invasor. Y esta es la cascada inflamatoria. Es una historia muy distinta. Las células inmunitarias lanzan el ataque. Esto provoca una inflamación brutal que hace que el revestimiento de la articulación se engrose. Y lo peor es que esa inflamación crea un tejido nuevo, una especie de masa agresiva llamada panus. Este panus es el gran villano de la película. Invade activamente todo lo que pilla, comiéndose el cartílago y erosionando el hueso. Es una destrucción activa, no un desgaste pasivo. Muy bien, ya sabemos qué pasa por dentro. Pero en el día a día, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se siente una y cómo se siente la otra? Vamos a ver las pistas que nos da el cuerpo, la huella clínica que deja cada una de estas enfermedades. Esta es la pregunta del millón, porque el tipo de dolor, cómo se comporta, es una de las diferencias más claras y reveladoras entre las dos. Y aquí lo tenemos, el cara a cara. En la artrosis, el dolor es mecánico, duele más al moverse, al usar la articulación, y mejora con el reposo. Lógico, es desgaste. En la artritis es justo lo contrario. Es un dolor inflamatorio. Duele más en reposo, por la noche, y mejora con un poco de actividad porque el movimiento ayuda a dispersar la inflamación. Y ojo al último punto, que es crucial. La artritis puede ser sistémica. El ataque inmunitario puede afectar a otras partes del cuerpo, como los ojos, los pulmones. La artrosis, en cambio, se queda en la articulación. Es un problema local. Este dato es una de las grandes señales de alarma. Levantarse por la mañana y sentir que las articulaciones están como oxidadas, que tardan más de una hora en arrancar, es un síntoma muy característico de la artritis inflamatoria. Esa rigidez prolongada es una pista diagnóstica de primer orden. Bueno, ahora vamos a meternos en un terreno fascinante, el de la genética. ¿Cuánto de esto viene de fábrica? ¿Qué papel juega nuestra herencia en que una de estas dos enfermedades llame a nuestra puerta? Esta frase es simplemente perfecta para entenderlo. Significa que se puede nacer con una cierta predisposición genética, con el arma cargada, pero eso no es una sentencia de muerte. A menudo hace falta que algo del exterior, de nuestro entorno o nuestro estilo de vida, sea lo que apriete el gatillo y desencadene la enfermedad. Y aquí llega la sorpresa, porque a pesar de ser enfermedades tan diferentes en su mecanismo, resulta que el peso de la genética es muy parecido en ambas.
Hablamos de que entre un 40 y un 60% del riesgo de padecerlas puede venir explicado por los genes que hemos heredado. Es un porcentaje altísimo en los dos casos. En la artritis hay un gen que es el principal sospechoso, el HLA-DRB1. Para que nos entendamos, este gen es como el agente de seguridad que identifica quién es amigo y quién es enemigo. Pues bien, hay unas variantes de este gen que hacen que el sistema de seguridad sea un poco paranoico, un poco más desconfiado de la cuenta. Y esa desconfianza aumenta la probabilidad de que se equivoque y ataque a las proteínas de las propias articulaciones. Y esto es la demostración perfecta de cómo la genética y el ambiente interactúan. Si una persona tiene esa variante genética de riesgo y además fuma, el riesgo no se suma, no, se multiplica, se dispara de forma exponencial. El tabaco puede ser la cerilla que enciende la mecha en alguien que ya tiene la pólvora genética preparada. En la artrosis, la historia genética es distinta. Aquí, los genes implicados no son los de la policía inmunitaria, sino los de los arquitectos y los ingenieros de materiales. Son genes que, por ejemplo, contienen las instrucciones para fabricar el colágeno del cartílago o los que determinan el grosor de esa capa de amortiguación. Si por genética los materiales de construcción son de peor calidad, es lógico que la estructura se debilite y se desgaste antes de tiempo. Y claro, todo este conocimiento tan profundo sobre qué falla y por qué falla en cada enfermedad nos lleva a la parte más importante y esperanzadora. ¿Cómo luchamos contra ellas hoy en día? Y como era de esperar, los planes de batalla son completamente diferentes. Para la artrosis, el objetivo es mejorar la mecánica de la articulación, controlar el peso para quitarle carga, fortalecer la musculatura que la protege y explorar vías de medicina regenerativa. Para la artritis, la misión es apagar el fuego autoinmune, y para eso se usan fármacos biológicos, que son como misiles de alta precisión que van directos a bloquear las moléculas que causan la inflamación. Y cerramos con una pregunta que nos deja mirando al futuro. Ahora que empezamos a poder leer el mapa genético de una persona y entender cuáles son los detonantes ambientales, ¿llegará un día en que, en lugar de tratar la enfermedad, podamos evitar que aparezca? La gran batalla del futuro quizá no sea apagar el incendio, sino simplemente evitar que salte la chispa.